Estamos ahora con Analía Raña Sá, abogada laboralista, con quien quiero hablar, entre otras cosas, de por qué a cada rato estamos discutiendo una y otra vez sobre la reforma laboral. Ahora, bueno, el presidente salió a desmentir que el acuerdo con el FMI implicaría una reforma laboral. Durante el gobierno anterior se discutió, finalmente no sucedió. ¿Por qué siempre volvemos sobre lo mismo? Bueno, yo creo que, primero, gracias por invitarme. Creo principalmente que Argentina viene en crisis, ¿no? Tenemos una ley de contrato de trabajo de los años 70, claramente ha tenido algunas pequeñas reformas, pero que nunca logran, ¿no?, paliar el problema y la gran crisis laboral que venimos acarreando hace varias décadas y que cada vez se van acrecentando más, claramente también por el contexto de pandemia que vivimos y que claramente acompaña al mundo entero, en el que Argentina obviamente si está en crisis aún peor, ¿no? Una de las cosas que siempre se discute, ¿no?, digo, unos de un lado y otros del otro, es, bueno, por un lado, del lado del empresariado se suele decir que, bueno, el problema es la industria del juicio laboral, que siempre la discutimos. Acá en Argentina lo que hay es industria del incumplimiento, ¿no?, del juicio laboral. Entonces después, como no se cumplió con la ley, el juicio sale caro. Y después, del otro lado, quienes sostienen que en realidad lo que hay que discutir en todo caso es reducir la carga tributaria para de alguna manera descomprimir el sector y que así se pueda emplear en blanco. Exactamente, bueno, gran tema. Realmente los abogados laboralistas todo el tiempo tenemos que estar defendiéndonos de las voces que escuchamos acerca de la industria del juicio, como si fuéramos los caranchos, los abogados laboralistas. Pero vivimos en Argentina y tenemos que tratar de ver qué soluciones. Entonces, cuando siempre se habla de reforma, todo parece que es mala palabra. Entonces salen todos a decir, no, ¿cómo la reforma? ¿Cómo los derechos laborales? Bueno, de hecho, la inclusión del teletrabajo fue una reforma laboral que, bueno... Sí, absolutamente. Que no fue tan terrible, al contrario, en realidad fue un ayornamiento a una realidad que existe. De hecho, bueno, yo he escrito varias obras sobre teletrabajo durante la pandemia y 2020-2021. Digamos que soy especialista en el tema y las empresas realmente post pandemia han adherido a este sistema de teletrabajo porque han sido beneficiosos tanto para los trabajadores como para los empleadores. Sí. Y hoy que muchas empresas han adoptado el teletrabajo post pandemia, se ven muchos más padres en la escuela. Entonces eso también genera que haya más equidad y más igualdad, ¿no? Y en ese sentido también está bueno justamente porque se viene construyendo una parentalidad distinta desde la sociedad, por ahí con padres mucho más presentes justamente en una situación en la que comparten mucho más con las madres la responsabilidad del día a día. Bueno, también me parece que está bueno que se discuta el tema de la licencia por paternidad, ¿no? Que siempre, o sea, en muchísimos casos es de muy pocos días, ¿sí?, mientras que la licencia por maternidad está claro que hay una cuestión biológica por la cual la mujer necesita recuperarse físicamente, pero además también está bueno para el padre que recién nace su bebé, bueno, exacto, poder estar y no tener que ser alguien que, bueno, estuvo el día que nació y qué sé yo, y por ahí al día siguiente ya tener que ir a laburar. Bueno, y para todas esas cosas hay que hacer reformas. Entonces, cuando uno dice reforma laboral y enseguida empiezan a decir, no, ¿cómo reforma? La ley no se toca. No, bueno, sí, hay que hacer reformas. El derecho es dinámico, el derecho tiene que acompañar a la sociedad. Entonces, cuando empieza a haber crisis laboral, porque claramente la normativa que tenemos, por ejemplo, no puede cumplirse. Entonces, ahí tenemos reforma laboral y claramente tiene que ir acompañado con una reforma impositiva, ¿no? Porque sí, después también escuchamos las voces de muchos colegas que admiro mucho y estimo mucho que dicen, no, ¿para qué tocar la ley de contrato de trabajo? Si la ley de contrato de trabajo está bien, los empleadores saben lo que tienen que pagar cuando una persona, y el que no puede pagar porque lo tiene medio en blanco, medio en negro, bueno, después arregla. Bueno, están contradiciéndose esas mismas voces, ¿no? Porque entonces estás diciendo, la ley está bien, pero después en la práctica vemos que no se cumple, y no importa ese trabajador que arregla por menos. Claro, es que justamente el dilema es encontrar el punto medio donde, porque le tiene que servir a todos, justamente, al empleador también le tiene que servir para poder funcionar y porque tiene que ganar naturalmente. Exacto, hay muchos proyectos de ley
Bueno, el presidente ya nos adelantó en la apertura de las sesiones ordinarias que no iba a haber reforma laboral, pero sin embargo dijo que una de las cuestiones que se iban a plantearse era lo de la licencia por paternidad, afortunadamente. Sí. Yo también creo que hay una deuda muy grande del Estado con los trabajadores autónomos y me alegró escuchar al presidente que dijera precisamente que iba a darse esa licencia por paternidad también a los trabajadores autónomos. Sí. Yo tengo una obra que está por salir para ahora en estos días de Editorial Visión Jurídica, justamente de un trabajo mío del año 2013, sí, que hablo sobre la protección de la maternidad en las trabajadoras autónomas. Que esa es la otra pata que nunca se encara, que es justamente para todos los que trabajan de manera independiente, bueno, prácticamente no hay ninguna protección legal. No hay ninguna protección. Recién a partir de que empezó el monotributo, como tiene los 3 componentes y tenías el aporte jubilatorio y tenés el aporte de obra social, bueno, aunque sea tenían, por lo menos desde ese aspecto, alguna cobertura. Exacto, o algunas cajas, ¿sí? Por ejemplo la caja de abogados de la provincia de Buenos Aires daba algunas coberturas, pero sin embargo, la verdad es que los trabajadores y las trabajadoras autónomas pagan sus aportes al Estado, sí, y no les devuelve nada a estos trabajadores. Yo creo que lo que falta es cambiar la visión del Estado y entender que, porque durante mucho tiempo el independiente, el autónomo, por ahí era visto como una suerte de también empresario. Y bueno, y no lo es. Muchas veces el autónomo es un trabajador que eligió tener más libertad por ahí que un trabajador en relación de dependencia, pero que no tiene una realidad económica muy diferente a un asalariado. Absolutamente. Aparte creo que justamente en este contexto de desempleo que estamos viviendo como país, como sociedad, el trabajo autónomo y el monotributista, yo digo autónomo en general, ¿no? Pero se entiende que es tanto para uno como para otro régimen, es una salida laboral. Cualquier oficio, uno va a hacer, tiene un régimen, aporta al Estado y recibe también una protección por parte del Estado. Sí. Es decir, el Estado tiene que encargarse de esas mujeres que trabajan día a día y darles esa oportunidad. Saber que si yo pago un monotributo o sea el régimen que sea, sí, voy a tener una protección cuando estoy en el estado de maternidad, ¿no? Ni sí, hablar de lo demás. Te hago la última. Nosotros, como sabrás, el mes que viene tenemos elecciones en el Colegio de Abogados. ¿Vos crees que el colegio tendría que tener también un rol más activo para discutir este tipo de cosas? Por supuesto. Yo veo que tenemos un colegio de abogados que hace rato que no nos viene acompañando como debiera acompañarnos. La verdad es que necesitamos un colegio de abogados que esté activo y que esté además en lo que pasa en la cotidianidad de los abogados, que conozca, por un lado que conozca lo que sucede, con abogados que estén ejerciendo para que sepan cuáles son las necesidades. Y obviamente que tengan un rol activo. Y si no, por lo menos que escuchen. Y que escuchen y que tengan un rol activo, porque tampoco nos quedemos en la escucha porque no sirve, ¿no? Que gestione, esa sería la palabra, que gestione. Un colegio que durante la pandemia la verdad es que no nos acompañó para nada, todo lo contrario. Yo la verdad que me sentí bastante decepcionada. Sí. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos, un placer.